Continuamos con el tema de memoria caché y ahora vamos a ver el tema de mapeo de memoria. Dijimos que la memoria caché es un subconjunto de la memoria principal. Luego también dijimos que cuando nosotros copiamos datos de memoria principal a memoria caché, no vamos a copiar un byte o dos, vamos a copiar un bloque entero, ¿okay? Varios bytes, normalmente 64 bytes. Entonces, ¿cómo se hace esa correspondencia entre memoria principal y memoria caché? ¿En qué parte de la memoria caché, en cuáles direcciones de memoria caché yo voy a copiar los datos de memoria principal? ¿Cómo hago para darme cuenta si un dato, una dirección, está en caché o no está? ¿Es un fallo o es un acierto? Muy bien, vamos a ver esto en el mapeo de memoria. Entonces, básicamente, la memoria caché debe determinar rápidamente si una dirección está o no está en caché. Para hacer esto existen tres métodos, ¿ok? Tres métodos para hacer el mapeo, esa correspondencia entre las direcciones de memoria principal y direcciones de caché. El primer método se llama mapeo directo. Cada dirección de memoria principal tiene un lugar específico en la caché. Tenemos el mapeo completamente asociativo. Se busca una dirección en toda la caché, es decir, una dirección de memoria RAM puede estar en cualquier parte de la caché. Tenemos mapeo asociativo por conjuntos, donde cada dirección de memoria principal puede almacenarse en un pequeño conjunto de ubicaciones de caché. Vamos a ver esto, cómo se come esto. Ok, entonces empezamos con el mapeo directo, que es el más sencillo de todos. Entonces, cada ubicación de memoria principal tiene un único y específico lugar en caché donde puede almacenar los datos. Entonces, para pensar en esto, vamos a imaginarnos la caché como un array donde parte de la dirección, cuando nosotros accedemos a un dato, pues vamos a brindar una dirección, el procesador va a dar una dirección, entonces parte de esa dirección va a ser usada como el índice de ese array, va a ser utilizada como un índice para acceder a ese array, ¿okay? Para decir dónde tienen que almacenarse los datos. Dado que los bloques que se almacenan de memoria principal a caché solo pueden ir a posiciones específicas, si una posición está ocupada, hay que reescribirla. Entonces vamos a ver esto. Mapeo directo. Nuevamente, cada posición de memoria principal. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos abajo la memoria principal, que es más grande, y tenemos arriba la memoria caché. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos diferentes direcciones de memoria principal. Todas 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esta que está aquí sería 0, 0, 0, 1, 0. La que sigue pues sería 0, 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente. ¿Okay? En particular, marqué las tres que están ahí los dos, las amarillas y las celestes. En particular marqué esas dos. Ahora vamos a ver qué tienen en común esas dos. Ahora, para saber, para calcular en dónde en caché se va a guardar un dato de memoria principal, se aplica esta fórmula. Entonces nosotros vamos a tomar la dirección del bloque, o sea, vamos a decir que cada uno de los cuadritos de memoria principal son bloques y le vamos a calcular la operación módulo, número de bloques en la memoria caché. ¿Cuál era el operador módulo? El operador módulo es el resto de la división, el residuo de la división. Entonces, vamos a ver. En este caso, ¿cuántos bloques podemos almacenar en caché? Podemos almacenar 8 bloques. Tenemos 8 espacios para almacenar. ¿Okay? Y justamente pues van desde la dirección todos ceros hasta la dirección
todo unos. O lo que es lo mismo, en decimal sería la dirección 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Ahora, si tenemos estos 8 espacios, a cada una de las direcciones de memoria principal, yo les voy a aplicar la operación módulo, es decir, el resto de la división. Que en este caso, bueno, en general, si lo tenemos en binario, resulta súper fácil porque es simplemente ver, en este caso, los últimos 3 bits. Con 3 bits tenemos justamente los 8 códigos y si nosotros hacemos la división, pues nos va a sobrar siempre lo que estoy subrayando en rojo y como parte entera nos va a dar lo que no está subrayado. Listo. Entonces así lo hacemos de rápido en binario. Entonces, vean lo que tengo subrayado. Vean en particular estos bloques que son los amarillos y los celestes. Vean que los bloques amarillos a los cuales les vamos a poner X siempre acaban en 1. Es decir, los bloques amarillos van a ser mapeados a la dirección 1 de caché. Y los bloques celestes, que les vamos a poner un triángulo, acaban en 101 o 5. Es decir, estos bloques van a ser mapeados siempre a 101. Entonces, ¿qué pasa? Si el procesador genera una dirección, digamos que el procesador genera la dirección 00101, genera esta dirección. Entonces, este bloque se va a guardar aquí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que se está guardando este bloque? Voy a guardar parte de la dirección. Voy a guardar esta parte de aquí. Entonces, aquí yo voy a guardar, además de los datos, voy a guardar eso, 00. Y ese 00, ¿cómo se llama? Se llama etiqueta. Entonces, cada uno de estos bloques de caché, si yo les hago un zoom a uno de estos bloques, le hago un zoom por así decirlo, cada uno de estos bloques, cada uno de estos cuadrados va a estar formado por diferentes cosas. Va a estar formado por un espacio que nosotros vamos a llamar tag o etiqueta. Y ahí es donde se va a almacenar esa parte de la dirección. O sea, ¿cómo hago yo para saber si está guardado en la dirección 5, en esta dirección? ¿Cómo hago yo para saber si está guardado este bloque, o este bloque, o este bloque, o este bloque? Tengo 4 posibilidades que pueden almacenarse ahí en este ejemplo. O sea, en una computadora real van a ser miles. ¿Cómo hago yo para saber si cuál de ellos es? Pues justamente voy a guardar parte de la dirección y a eso le vamos a llamar tag o etiqueta. Asimismo, normalmente las computadoras van a hacer uso de lo que se llama la escritura retardada o writeback para acelerar la ejecución. Entonces, para saber si ese bloque que está ahí lo tengo que escribir o no en memoria principal una vez que lo victimice, que lo tenga que reemplazar, porque una solución sería, pues, de siempre que voy a victimizar un bloque, lo escribo en memoria principal. Pero eso no es una buena solución, porque si el bloque yo no lo he escrito, no lo he modificado en memoria caché, ¿para qué lo voy a escribir en memoria principal? Estoy consumiendo energía, estoy consumiendo tiempo que puedo utilizar en algo efectivo, no en algo que no es efectivo. Entonces, para saber si un bloque necesita ser escrito o no, tenemos un bit que se llama dirty bit o el bit sucio. El dirty bit, pues básicamente un 1 me indica que ese bloque está sucio y necesito escribirlo en memoria principal cuando lo victimice, y vale 0 si no. Tenemos otro bit que es el bit de válido, bit de válido. ¿Para qué es este bit? Okay.
Cuando nosotros arrancamos una computadora, ¿qué vamos a tener? Pues si utilizamos QtSpim, estamos acostumbrados a que toda la memoria vale cero, todos los registros valen cero, pero en la vida real esto no es así. En la vida real, cuando nosotros arrancamos una computadora, no sabemos los valores de esta, no sabemos cuáles van a ser los valores con los que va a arrancar la memoria. Dado que no se conoce el estado inicial de la memoria, entonces el bit de válido nos sirve para inicializarlo es decir, en cero, en el dato que está allí no es válido, y de esta forma cualquier basura que tenga la memoria no se va a tomar como un dato. Es más fácil inicializar solo un bit que inicializar todo un bloque o toda la memoria, inicializarla en cero. Eso sería muy costoso en tiempo y en energía. Más sencillo, inicializar solo un bit. También diferentes situaciones pueden darse por las que un dato en caché necesite invalidarse, es decir, ese dato que está en caché ya no es válido. Entonces eso se hace también a través del bit de válido. Luego vamos a ver más adelante que existen políticas de reemplazo, decir cuál bloque voy a sustituir. Pues esa información también la necesitamos guardar, la información de reemplazo. Y vean que todo esto son bits. El dirty bit es un bit, el bit de válido es 1, el reemplazo pues va a ser 1 o 2 bits. La etiqueta pues pueden ser una dirección, pues una dirección es de más o menos en un procesador comercial de 48 bits, pues entonces de esos 48 bits, 30 y resto corresponderán a la etiqueta. Entonces esta información, esta meta información es relativamente pequeña. Lo realmente grande es el dato que almacena la memoria caché, el bloque. ¿Okay? El bloque, que este bloque puede ser de 64 bytes. Entonces vean que este bloque de 64 bytes, que justamente es como que si fuera por sí misma una pequeña memoria con 64 posiciones, donde cada una es de un byte, tiene asociado toda esta metainformación. Muy bien. Entonces, continuando con el mapeo directo, pues en esta parte de esta metainformación que es la etiqueta, cada uno de estos rectángulos que forman la memoria caché de 8 posiciones que tenemos aquí dibujada, pues va a tener toda esta metainformación, más va a tener el espacio para almacenar los datos. Vean que nada de esto tiene que ver con los datos que hay en caché. Sirven para saber si esos datos corresponden o no a una dirección, sirven para saber si es válido, sirven para saber cuál es el bloque que yo voy a victimizar cuando mi caché esté llena y necesite guardar un nuevo bloque. Sirve para saber si ese bloque que tengo caché, cuando lo victimizo, lo tengo que escribir o no en el siguiente nivel de memoria. Toda esa información sirve para eso, pero no son datos que le interesen al procesador. Son datos que se utilizan para el funcionamiento de la memoria únicamente. Muy bien. Entonces, esa etiqueta, que en este caso la etiqueta, en este ejemplo en concreto, es de 2 bits, sirve para decirme cuál de los 4 bloques que yo puedo almacenar en memoria caché está almacenado en ese momento. Si ahora yo accedo a esta dirección, a la dirección 10101, entonces ¿qué va a pasar? Pues el procesador, o más bien el sistema de memoria va a decir, ok, el procesador me dio esta dirección. Esta dirección yo sé que tengo que ir al 101 de caché y preguntar ahí si está ese dato. ¿Cómo hago para saber si está ahí? Me fijo, pregunto, ¿esta etiqueta es igual a esta etiqueta? No, no es igual. Entonces hay un fallo. Entonces, como hay un fallo, victimizo
este bloque, el 00, y guardo el nuevo bloque que es el 10. Entonces guardo la información que hay en este nuevo bloque, en el bloque 10. Y si yo ahora vuelvo a acceder al 00, ¿qué pasa? Pues nuevamente el procesador, el sistema de memoria dice 101 es el index. Esto se llama index o índice. Y básicamente es en cuáles de las posiciones de caché tiene que ir este bloque, porque solo puede ir a una, porque es mapeo directo, solo puede ir a una de ellas. Entonces tiene que ir a esta. ¿Está ahí? No, está el bloque 10. Entonces tengo que victimizar el 10 y nuevamente guardar el 00. Ese es el problema del mapeo directo. Si yo tengo la mala suerte de que voy a acceder constantemente direcciones que se mapean al mismo bloque de memoria caché, voy a estar sustituyendo cada vez. Y eso me va a generar que sea muy lento. O sea, que es casi mejor no tener caché en ese caso. Entonces el mapeo directo no es una muy buena opción por ello. Entonces, nuevamente, cada uno de los bloques de caché pues va a tener toda esa metainformación que hablamos, el dirty bit, el bit de válido, la etiqueta, y va a tener por ahí el dato. Ok, esa etiqueta pues nosotros vamos a agarrar y la vamos a comparar. Vean que este bloque que está aquí es un comparador. Vamos a comparar la etiqueta que está almacenada con la etiqueta de la dirección que genera el procesador. Si son iguales y el dato que está ahí es válido, entonces ocurre un acierto. Si no son iguales, es un fallo. O si el bit, el dato que está ahí no es válido, pues también es un fallo. Entonces, nuevamente, cada línea de caché, que se llama esto, va a tener metainformación además del dato que almacena. Vamos a tener el dato. Vean que aquí lo ponemos así, muchos campos, por eso los puntos suspensivos, 64 bytes ocupa esto, más la metainformación. Decimos que la memoria caché utiliza direccionamiento asociativo. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a utilizar parte de lo que está aquí almacenado para decir si el dato que está ahí es o no es el que yo ando buscando. Por eso se llama también direccionamiento asociativo. Y utilizando la palabra, bueno, sigamos con mapeo directo. En el caso del mapeo directo, nuevamente la dirección va a tener tres partes. Va a tener una parte que es el offset, una parte que es el index y una parte que es el tag. ¿El offset qué es? Pues básicamente lo vamos a definir como el logaritmo en base 2 del tamaño de bloque, es decir, el número de bits que se van a utilizar para saber cuál es el byte exacto que yo quiero acceder. Pero el tamaño de bloque me va a determinar el offset. ¿Okay? Una vez que yo determino el offset, vamos a tener otros bits que me van a determinar el index, el índice, cuál es la posición de caché en la que yo voy a buscar esa dirección. Porque es mapeo directo, solo tengo una posición en la cual buscar. Y esos bits me los van a dar el índice. Entonces eso en la cantidad de bits que va ahí, pues básicamente es el logaritmo en base 2 del número de bloques que es capaz de almacenar la memoria caché. Y el resto de bits se define como la etiqueta. Entonces, si nosotros venimos al ejemplo que teníamos aquí, vamos a ver que tenemos direcciones de 5 bits. Entonces vamos a tener direcciones de 5 bits. Entonces estos son direcciones de 5 bits. En este ejemplo en concreto, el offset es 0 porque justamente estamos llevándonos un byte cada vez. Entonces decimos que aquí el tamaño de bloque pues es de un byte, por lo tanto el offset es 0. Entonces no vamos a tener bits de offset. Sí vamos a tener el index y sí vamos a tener la etiqueta. Entonces, ¿cómo calculábamos el index? Pues logaritmo en base 2 del
número de bloques que caben en caché. ¿Cuántos bloques caben en caché? En este caso, 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Entonces, el index va a estar formado por 3 bits. Dado que las direcciones son de 5, nos van a sobrar 2 para la etiqueta. Entonces, justamente vean qué es lo que tenemos aquí. Lo que hicimos al puro principio. 3 bits van a ser el index, que nos van a decir en cuál de las posiciones de memoria caché se mapea este bloque. Y 2 nos van a servir para saber si es este bloque el que está en caché, o este otro, o este otro, o este otro. ¿Ok? Entonces esos son, digamos, cómo se organizarían los bits. Ok, vamos a hacer, vamos a ver esto. En el caso de la memoria caché, nuevamente, en mapeo directo, el número de bloques, cómo se determina, como el tamaño de la caché. Normalmente la caché nos la van a determinar en bytes entre el tamaño del bloque. Ahora hacemos un ejemplo de esto. El offset, ya lo dijimos, va a ser el logaritmo en base 2 del tamaño del bloque, el index el logaritmo en base 2 del número de bloques y la etiqueta los bits restantes. Entonces ahora sí, hagamos un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos direcciones de 32 bits. Tenemos un tamaño de bloque de 64 bytes, tenemos una caché de 32 kilobytes y utilizamos mapeo directo. Entonces nos piden calcular el número de bits para el offset, para el index y para el tag. Entonces, ¿qué dijimos? Pues justamente dijimos que en este caso el tamaño de bloque es 64. Logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6. Es decir, el offset va a ser igual a 6 bits. El index, ¿cómo lo determinábamos? El index lo determinábamos por el número de bloques que es capaz de almacenar la memoria caché. En este caso tenemos una memoria caché de 32 kilobytes. ¿Cuántos bloques puede almacenar? Pues el tamaño de la caché entre el tamaño del bloque. Entonces, 32 kilobytes es igual a 2 a la 5 por 2 a la 10. 2 a la 5, 32. 2 a la 10, K. ¿Ok? Y esto lo dividimos entre el tamaño de el bloque, que en este caso es 2 a la 6. Entonces esto va a ser igual a 2 a la 9. Es decir, el index va a ser igual a 9 bits. O lo que es lo mismo, esto es igual a 512 y logaritmo en base 2 de 512 es igual a 9. Cualquiera de las direcciones funciona. Entonces, aquí tenemos que el index son 9 bits, el offset son 6, es decir, que ya tenemos 15 bits que estamos utilizando, 6 para el offset, 9 para el index. Nos van a sobrar 17 bits, porque son 32 en total. La dirección es de 32 bits. Entonces tenemos 9 para el index, 6 para el offset, son 15. Nos sobran 17 para la etiqueta, para el tag. Justamente es lo que tenemos aquí. Determinamos el número de bloques, el offset, el index y nos dan esos números. Ahora, el mapeo directo es el mapeo que obtiene el peor rendimiento. ¿Okay? De los que vamos a ver es el que en rendimiento va peor. Sin embargo, es el más sencillo de implementar. Y habitualmente se utiliza solo en cachés de instrucciones. O sea, nosotros vamos a tener recordamos el datapad. En el datapad que teníamos una memoria de instrucciones y una memoria de datos separadas. Pues justamente eso se implementa teniendo una memoria caché de instrucciones y una memoria caché de datos. La memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones pues se puede implementar utilizando un mapeo directo porque las instrucciones normalmente van a ser secuenciales. Entonces vamos a acceder a un bloque que se lleva caché, luego otro bloque que se lleva al siguiente bloque de caché y así sucesivamente. No vamos a estar teniendo el problema de estar reescribiendo la caché constantemente.
Las instrucciones secuenciales, pues lo que dice ahí, llenan un bloque de caché y luego van al siguiente bloque de caché, en el caso de la caché de instrucciones. Sin embargo, para cachés de datos no funciona muy bien y tiene el peor rendimiento. Siguiente mapeo. El siguiente mapeo es el mapeo asociativo. Entonces, en el mapeo asociativo, cada posición de memoria principal puede ir a cualquier posición de memoria caché. Entonces, cuando un procesador genera una dirección, tenemos que revisar la memoria caché entera, completa. ¿Por qué? Porque esa dirección puede estar en cualquier lado. Vean que en mapeo directo, nosotros, el procesador genera una dirección y esa dirección solo puede ir a un lugar. Solo revisamos ese lugar. ¿Estaba o no estaba? Revisamos una posición. En este caso, en el mapeo asociativo, como el dato puede estar en cualquiera de todas las direcciones de memoria caché, entonces tenemos que revisarlas todas para ver si está o no está, si es un acierto o un fallo. Esto hace que cada posición de caché, cada línea de caché necesita la circuitería para comparar la etiqueta con la dirección accedida y decir si es un hit o un miss. Y todas estas etiquetas se tienen que revisar en paralelo para que sea rápido, no puede hacerse en forma serial. Entonces vamos a tener un consumo de energía importante. Entonces, asociatividad completa, justamente eso. Una posición de memoria principal puede estar en cualquiera de estas posiciones de memoria caché. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo ya tengo un index, ya no agarro la dirección y la divido como un index y la etiqueta, no. Si no tengo offset, como es este ejemplo en particular, la etiqueta es completa. Tengo que almacenar toda la dirección. Recordemos que cada una de estas líneas de caché tenía una etiqueta, tenía un bit de válido, un dirty bit, la información del reemplazo y luego tenía la parte de datos, que era la parte más grande, ser 64 bytes o más. Entonces, la etiqueta, pues en el mapeo asociativo tengo que guardar toda la dirección, en este caso. Tengo que guardarla toda. Si es esto lo que estoy poniendo aquí, tengo que guardarlo todo. Y cuando yo pregunto, genera una dirección, tengo que preguntar, ¿está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Tengo que preguntar por todas, en paralelo, hasta que se me active una o no se me active ninguna de las señales. Entonces yo sepa que es un hit o un miss. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos que buscar solo en 8 lugares, en una memoria real. Pensemos en una memoria de 32 megabytes. Tengo que buscar en miles de posiciones. Eso no es eficiente y no es práctico. Entonces, nuevamente, vean que en este caso, contrario al ejemplo anterior, la etiqueta es más grande. ¿Por qué? Porque tengo que almacenar la dirección completa. Tengo que almacenar la dirección completa. Y comparar la dirección completa. Y así como tengo este comparador para esta línea de caché, tengo que tenerla para todas las demás. Voy a tener en este caso 8 comparadores en paralelo, viendo si es un hit o un miss. No es solo como mapeo directo en que voy a una posición específica de caché y analizo esa posición específica. No, aquí tengo que analizarlas todas. ¿Por qué? Porque puede estar en cualquiera. En el caso de la dirección, nuevamente solo vamos a tener el offset, que eso siempre lo tenemos. El offset, ¿qué es? ¿De qué tamaño es el bloque que yo llevo a caché? Eso es lo que me dice el offset. Y el resto de bits van a formar la etiqueta. Entonces, supongamos que tengo una memoria de 4 GB, el tamaño de bloque es de 32 bytes, una caché de 128 kilobytes si utilizamos no mapeo directo, sino mapeo asociativo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues si tengo una memoria de 4 GB, 4 GB es igual a 2 a la 2, que es 4, y giga es 2 a la 30. Es decir, 2 a la 32, por lo que las direcciones son de 32 bits. La memoria principal me define de qué tamaño son las direcciones que yo voy a generar.
Ahora, tamaño de bloque me dicen que es de 32 bytes, es decir, 2 a la 5. Eso quiere decir que el offset es igual a 5. Tenemos una caché de 128 kilobytes. 128 kilobytes, pues justamente va a ser 2 a la 7 por K, que es 2 a la 10. 2 a la 17. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, con solo tener el offset, ya tengo cuántos bits ocupo en la etiqueta. Básicamente la cantidad de bits menos el offset. Entonces en este caso sería 32 menos 5. Vamos a tener 27 bits de etiqueta, que es justamente lo que tenemos aquí. 27 bits y 5 bits de offset. ¿Okay? No tenemos que hacer nada con el tamaño de la caché. Mapeo asociativo es la que va a funcionar mejor, porque voy a utilizar la caché al 100%, pero es muy difícil de implementar en la vida real, porque cada etiqueta va a necesitar nuevamente el circuito para comparar la etiqueta buscada con la almacenada. Voy a tener que ver toda la caché. Imagínense una caché de megabytes, son muchísimas posiciones, entonces no resulta práctico. Entonces, ¿esto en dónde se implementa en un procesador en la vida real? En cachés muy pequeñas, que normalmente se llaman, que se llaman TLBs, Translation Look Aside Buffer, y que son utilizadas en memoria virtual, que es un tema que también vamos a ver más adelante. Y estas memorias sí son completamente asociativas, pero son muy pequeñas. Entonces, al ser muy pequeñas, sí puedo buscar en toda la memoria sin ningún problema. Si ya tengo una memoria grande, no es viable buscar en toda la memoria. El consumo de energía es muy grande, la circuitería que ocupo para buscar es muy grande, entonces no es viable. Entonces tenemos mapeo asociativo, que es el más rápido de todos, mapeo directo, que es el más lento de todos, pero que es el más fácil de implementar. Entonces tenemos que buscar algo en medio, y eso algo en medio es el mapeo asociativo por conjuntos. En el caso del mapeo asociativo por conjuntos, pues es una mezcla entre el mapeo directo y el asociativo. Y entonces los bloques de caché, las líneas de caché, se van a agrupar en conjuntos. En la vida real, pues estos conjuntos pues, pueden variar de 2 a 16. ¿Okay? Más de 16 resultan búsquedas muy lentas. Incluso Intel tiene algunas de 24 conjuntos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es que en mapeo directo yo voy a buscar en una posición específica, está o no está. En mapeo asociativo tengo que buscar en toda la caché. En mapeo asociativo por conjuntos voy a buscar en conjuntos, ¿okay? En partes. Entonces puedo decir que puede estar en 2 lugares, en 4, en 16. Entonces es más fácil buscar en solo 16 lugares que no en miles de lugares si fuera mapeo completamente asociativo. Entonces restringo un poco la búsqueda. Entonces vamos a tener una parte de la dirección que va a ser utilizada para indicar cuál es el conjunto en donde se puede almacenar el dato. Ok. Entonces, nuevamente, digamos, aquí tenemos un ejemplo de una memoria asociativa en dos sentidos. O se puede decir que es una memoria asociativa que tiene dos vías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los bloques amarillos de memoria principal tienen dos lugares en donde se pueden guardar. En este o en este. De memoria caché. Esto es caché. Entonces, ahora la memoria caché va a estar formada por dos vías que se llama. Entonces, esto tendríamos el way 0, por así decirlo, la vía 0 y el way 1. Okay. Y esto va a estar formado justamente el conjunto 001 va a estar formado por 2. Entonces, nuevamente, parte de la dirección se va a utilizar para decir, ok, tiene que estar
en el conjunto 001, pero puede estar aquí o puede estar aquí. Entonces tengo que preguntar aquí y aquí. Entonces es mapeo directo en la parte en donde puede ir solo a un conjunto, mapeo asociativo en donde tengo más de una posibilidad. En este caso tengo dos posibilidades donde almacenar el bloque. Ok. Entonces, en el caso de la dirección, parecido al mapeo directo, vamos a tener un índice, que en este caso vamos a llamar conjunto, set. Okay. Entonces, cuando un procesador accede a una dirección, vamos a determinar cuál es ese conjunto en donde tenemos que ir a buscar. Y en ese conjunto vamos a buscar en todos los miembros de ese conjunto. En el caso anterior, del ejemplo anterior, pues justamente cada conjunto era de 2. Entonces buscábamos en 2 posiciones. Ahora, nuevamente, tenemos estas fórmulas. El número de bloques que pueda almacenar la memoria caché va a ser el tamaño de la caché entre el tamaño de bloque. El offset va a estar determinado por el logaritmo en base 2 del tamaño del bloque. El conjunto va a estar determinado por el número de bloques, o sea, lo que cabe en caché, entre la asociatividad, logaritmo en base 2 de eso, y la etiqueta van a ser los bits restantes. Entonces, nuevamente vamos a hacer un ejemplo. En este caso nos dicen que tenemos direcciones de 32 bits. Entonces sabemos que las direcciones son de 32 bits. Okay. Nos dicen que el tamaño de bloque es de 64 bytes, es decir, de 2 a la 6. Por lo tanto, el offset es igual a 6. Nos dicen que la caché es de 32 kilobytes, es decir, 2 a la 5 por 2 a la 10. Okay. Y nos dicen que la caché es asociativa de 4 vías. Tenemos 4 vías, es decir, 2 a la 2. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el tamaño de la caché, 2 a la 5 por 2 a la 10, la dividimos entre el tamaño del bloque, 2 a la 6, por la asociatividad, 2 a la 2. Entonces, aquí tenemos 2 a la 15 entre 2 a la 8 y eso nos da 2 a la 7. Es decir, estos 7 bits de la dirección van a ser utilizados para determinar cuál es el conjunto. Y ahora tenemos 7 más 6 nos va a dar 13 y a 32 hacemos, vamos a ver, 22, 19. Vamos a tener 19 bits de la etiqueta. Justamente lo que tenemos aquí. 19 bits de la etiqueta, 7 bits para el conjunto y 6 bits para el índice. Ok. En el caso de la memoria caché que utiliza mapeo asociativo por conjuntos, pues justamente el mapeo asociativo por conjuntos va a ser un compromiso entre el mapeo asociativo y el mapeo directo. Entonces, mientras más vías tengamos, vamos a tener un mejor rendimiento, pero va a ser más complejo implementar esta memoria, dado que vamos a tener que meter más comparadores y vamos a tener que hacer más búsquedas a la vez. Los procesadores comerciales van a utilizar vías pequeñas en las cachés más cercanas al procesador, L1, L2, 2 a 8 vías, y más vías de 4 a 24 en las cachés más lejanas al procesador. ¿Okay? Nos queda un tema más de caché, que es las políticas de reemplazo. Entonces, eso lo vemos en el siguiente vídeo.